Buenos días. ¿Ya? Vamos a ver a continuación este triángulo, ¿sí? De el tema congruencia de triángulos. Entonces, estábamos resolviendo en clases, lo cual teníamos el triángulo ABE, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuántos triángulos hay dentro de este triángulo. Entonces, primero vamos a tener ABC, ¿ya? El primer triángulo. C, B, D, C va a ser el segundo triángulo. Y ahora el B, E, D va a ser el tercer triángulo. El que les. El triángulo más grande que es A, B y E, ¿sí? Va a ser el cuarto triángulo. En total tenemos 4 triángulos. De estos 4 triángulos tenemos que ver cuál es el que es congruente al otro triángulo para poder encontrar este valor de x. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Entonces, primero, como dato del ejercicio tenemos que este segmento BC, ¿sí? Es congruente con este segmento DE, ¿sí? Por eso estoy poniendo las dos raíces, ¿ya? Una raíz en este lado y otra raíz en el otro lado. Vamos con lo siguiente. En algunos libros, ¿sí? Del deber, vamos a encontrar lo que es hipótesis, ¿sí? La hipótesis que es simplemente los datos, ¿no? Pero que no van a estar aquí en la pizarra. En este caso yo les voy a poner, ¿sí? Para que se den cuenta cuál es la hipótesis. La hipótesis en este caso es BC. Ya el segmento BC es igual al segmento DE. DE. ¿Ya? Como habíamos visto, BC, ¿ya? El segmento es congruente, ¿sí? Con el segmento DE, ¿sí? Para hablar de segmentos vamos a poner la raya arriba de las letras y señalar con el signo de congruencia, ¿ya? Ahora, también tenemos el ángulo E, ¿sí? Igualmente nos van a poner en los libros, ángulo E es igual a 20 grados. Y en este caso vamos a encontrar la tesis, ¿sí? La tesis simplemente es el valor a encontrar, ¿ya? Entonces tesis va a ser igual, ¿ya? En tesis, el ángulo, en este caso vamos a poner ángulo X, ¿ya? Porque es el valor que vamos a encontrar, el cual no sabemos, ¿ya? Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Como dato, ¿ya? Tenemos el ángulo B, ángulo, ¿ya? El primer paso, ¿sí? El ángulo A, B, C, A, B, C, va a valer 20 grados. ¿Ya? ¿Por qué pongo ABC? Porque está comprendido en este vértice. A, ¿sí? A, B y C. Entonces, este es una punta. Va hacia el ángulo, que es 20 grados, ¿sí? Por eso el ángulo lo pongo aquí en la mitad. Y luego va al otro segmento que es C, ¿sí? Al otro punto que es C. Entonces, ahora sí podemos decir el ángulo ABC es igual a 20 grados. También en otros textos tenemos que el ángulo se lo expresa así, ¿sí? Con un sombrerito, ¿ya? Así, ¿ya? Y se le quita esto, ¿ya? Para decir que el ángulo de la mitad, ¿sí? Es justamente, ¿sí? Sí pueden ver, ¿no? El punto A justamente se abre, ¿no? Hacia el punto B y el punto C. Entonces, así mismo indica, ¿ya? Ahora, vamos con el paso 2. Con el paso 2, el otro dato, B, C, D. B, ¿sí? Parte de este punto, ¿ya? Se abre la boca, como quien dice, ¿ya? Al C y al D, ¿ya? Entonces, justamente el punto de la mitad, que es el ángulo, vamos a decir, ¿sí? Que es así, y es 40 grados. Muy bien. Ahora el otro ángulo que es DEB. Ángulo 3, D, E y B.
Listo, esto va a valer 20 grados. ¿Ya? Ahora, como y dato de la hipótesis, nosotros teníamos el segmento BC es congruente con el segmento D. Vamos a colocarlo y que aquí mismo como dato. BC, ¿sí? Es congruente con el segmento DE. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a ver qué triángulos son posibles congruentes. ¿Sí? ¿Qué triángulos son congruentes? Entonces, tenemos aquí el primer ángulo, ¿sí? Una relación de igualdad que aquí es 20 y acá tenemos que también es 20. ¿Ya? Entonces, este ángulo es igual a este otro ángulo, ¿no es cierto? Ahora, tenemos también este otro lado, ¿sí? Que, bueno, en este caso es el segmento BC. También es congruente con el segmento DE. Entonces ya tenemos ya dos datos. Solo nos faltaría un ángulo para poder completar el criterio de congruencia, ¿sí? Entonces nos tocaría calcular este ángulo, puede ser, o calcular este otro ángulo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos aquí a dar valores de ángulo, ¿sí? Como no sabemos este ángulo, vamos a ponerle 1, ¿sí? Y lo señalamos como ángulo. Ahora, en este ángulo vamos a poner el valor 2, ¿sí? ¿Ya? El valor 2. Ahora bien, para resolver justamente este triángulo, ¿sí? El ABC, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Vamos a encontrar el ángulo 1. Entonces el paso 5, ¿ya? El paso 5 va a ser el cálculo de este ángulo. Entonces en este ángulo justamente está pasando una recta, lo cual forma un ángulo llano de 180 grados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la suma de este ángulo con este otro ángulo nos va a dar 180 grados. A este criterio se lo llama ángulos suplementarios, ¿sí? Entonces vamos a poner lo siguiente. 180 grados, ¿sí? Es igual a el ángulo de 40 grados más el ángulo 1. ¿Ya? Esto se va a llamar ángulos suplementarios. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Todos estos eran datos. ¿Sí? Dato. ¿Ya? Y aquí otro dato. ¿Sí? Ahora vamos con el paso 6. ¿Ya? El paso 6 nos dice lo siguiente. Que tenemos que despejar este ángulo para encontrar. ¿Ya? Entonces el ángulo 1, ¿ya? Va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Este ángulo que está sumando pasa al otro lado a restar. Menos 40 grados. Esto vamos a decir que es una transposición de términos. ¿Ya? De términos. Listo. Una transposición de términos va a ser esto. Entonces el ángulo 7, ya para que no nos confundamos, ¿sí? Vamos a dividir al pizarrón. Entonces este segmento vamos a dividirle así, ¿ya? Y continuamos con el paso 7. ¿Ya? Ahora sí. El ángulo 7, ¿cuánto nos va a valer? En este caso, ángulo 1. Paso 7. El ángulo 1 va a ser igual a 140 grados. ¿Sí? Esto es resta de los ángulos. ¿Sí? Resta de los ángulos. Vamos con el siguiente paso. Paso 8. Ya. El paso 8. Ya tenemos este ángulo. ¿Sí? A ver, en este caso era 2, ¿no? Ya.
Listo. Ya tenemos este ángulo 1. Ahora vamos a sacar el ángulo 2, ¿sí? Ahora sí vamos a hacer con la suma de ángulos internos, ¿sí? De este triángulo, del triángulo B, A y C, ¿sí? Esta suma de triángulos internos. Entonces vamos a decir 180 grados es igual a el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3, ¿sí? Esto es suma de los ángulos internos. ¿Ya? Suma de los ángulos internos. Paso 9. Ya. Vamos a despejar el ángulo 2. Ángulo 2 es igual a 180 grados. ¿Sí? Se mantiene, ¿no? Y el ángulo 1 que está sumando pasa a restar. Menos el ángulo 1 y el ángulo 3 también pasa a restar. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo 3? ¿Sí? Es 20 grados. Entonces, 10, ángulo 2. Vamos a sustituir. La primera aquí es transposición de términos. ¿Ya? Transposición de términos. Ahora sí. Vamos a hacer la sustitución. 180 grados menos el ángulo 1, ya teníamos, ¿no? Que es 140 grados. ¿Ya? Y el ángulo 3, que en este caso es 20 grados. Menos 20. ¿Sí? Podríamos directamente aquí poner 20 grados. No había ningún problema. ¿Sí? Yo debido a la fórmula es que le puse ángulo de 3. Si no, aquí directamente hubiera puesto 20 grados. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a esto. Era sustitución. ¿Ya? ¿Sustitución de qué? Sustitución del ángulo 1, ¿no? Que es el paso 7 en el paso 9. ¿Sí? Así vamos a denominar. Ahora, vamos con el paso 11. ¿Sí? Por eso estoy poniendo los pasitos. Así puedo decir sustitución, que es del 7, ¿sí? A la sustitución en 9. ¿Sí? Solo se reemplazan los datos, que en este caso es 1. ¿Sí? Por eso pongo 140. Vamos con el ángulo. Ya. El ángulo 2 va a ser igual. 180 menos 140 y menos 20 nos va a dar que es 20 grados. ¿Ya? Ahora sí. El ángulo 2 va a ser que es 20 grados. ¿Sí? Aquí va a ser 20 grados. ¿Ya? Ahora ya tenemos otro ángulo. ¿Ya? Tenemos aquí 20 grados en el ángulo A y 20 grados en el ángulo E. Si tenemos dos ángulos iguales de un triángulo, esto nos recuerda a el triángulo isósceles, que es de la siguiente manera. ¿Ya? El triángulo isósceles, ¿sí? Como les había comentado, va a tener sus ángulos iguales y también sus segmentos o lados también van a ser iguales. Entonces, aquí justamente se cumple, ¿no? Aquí tenemos 20 grados y acá tenemos otros 20 grados. Se cumple el criterio de triángulo isósceles. Entonces decimos que este segmento va a ser igual a este otro segmento, ¿ya? Entonces ya tenemos que es igual a esto. Borramos este postulado, ¿sí? Que solo era para indicarles. Y ahora sí, procedemos. Tenemos un ángulo, ya, tenemos un lado, el primero, ¿no? Aquí tenemos un lado, luego tenemos un ángulo y tenemos otro lado. Entonces podemos hacer el postulado lado, ángulo, lado, ¿sí? Ya que tenemos estos tres datos. Igualmente aquí tenemos, en este caso, el ángulo 1, que era este, ¿sí?
luego tenemos el otro lado y luego tenemos el lado que es de 20 grados. Ya, en este también podemos hacer el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Ya, aquí tenemos este lado, ¿sí? El segmento CB, como pueden ver, ¿ya? El ángulo que está comprendido, que es 20 grados, y el otro segmento que es el AC, ¿ya? Entonces tenemos simplemente este lado, ¿ya? ¿Sí? Tenemos el lado y tenemos también este otro lado, ¿ya? Con este ángulo, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces podemos hacer este postulado, el lado, ángulo, lado. Vamos a resolver. Listo. ¿Dónde estábamos? Ya. Primero, como dato del ejercicio, anteriormente nos habían dado que la hipótesis BC es igual a DE. ¿Ya? Entonces, en este lado tenemos BC es igual a DE. Entonces, aquí ya tenemos el primer lado que teníamos como dato. Entonces, aquí vamos a poner lado. ¿Sí? Lado. Ahora, vamos a decir el siguiente ángulo. ¿Sí? Que en este caso es 20 grados. 20 grados. Entonces, el ángulo. Paso 12. Paso 12. Aquí simplemente era resta, ¿no? Resta de ángulos. ¿Sí? Para este ángulo 2. Ahora vamos con el paso 2. El paso 2 vamos a relacionar este ángulo con este otro ángulo. Entonces, el ángulo B, ¿sí? En este caso vamos a decir el ángulo B, o podríamos llamarlo como anteriormente habíamos puesto, ABC, ¿sí? Va a ser congruente, ya, con el ángulo E. Ángulo E, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos otro lado, ya tenemos un ángulo más, ¿ya? Seleccionamos así, para darnos cuenta que ya estamos armando la congruencia de triángulos, ¿ya? Y aquí vamos a poner relación de igualdad, ¿ya? Relación de igualdad, ¿sí? Le pongo como igual, ¿ya? Ahora el paso 13. Ya, el paso 13. Ya estamos a punto de acabar. Entonces, el paso 13 vamos a relacionar estos dos, ¿sí? Entonces va a ser el segmento B, E, ¿sí? El segmento B es congruente con el segmento AB. ¿Ya? Listo. Y acá tenemos el lado. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a llamar aquí? Podemos llamarlo relación de igualdad o como lo habíamos hecho por triángulo isósceles. Entonces vamos a poner aquí por triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Sí? Ya que recuerden que estos dos lados sacamos por el triángulo isósceles. Entonces ahora sí ya tenemos lado, ángulo, lado. Vamos con el paso 14. ¿Ya? Vamos ahora sí a armar, decir que este triángulo, ¿sí? El triángulo ABC, ¿sí? Triángulo ABC es congruente con el triángulo DEB, ¿sí? Congruente con el triángulo DE y B. Listo. Ahora sí. Y vamos a poner por el criterio lado, ángulo, lado. Paso 15. Ya. Vamos a relacionar ahora sí, a sacar el ángulo X, ¿sí? Para esto nos vamos a ayudar
de una escuadra, ¿ya? En este caso yo me voy a ayudar de esta escuadra, ¿ya? Vamos a colocar los datos que ya teníamos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho justamente este LAN? ¿Ya? Vamos a igual a poner, ¿no? En este caso vendría así, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí que es 20, ¿sí? Aquí el el lado comprendido, ¿sí? Y acá el otro, ¿sí? Como ven está igual, ¿ya? Y acá ponemos igual por si acaso 20 grados, ¿ya? Listo. Ahora, ya tenemos igualito, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos observar justamente este lado, el ángulo de 20 y acá el otro ángulo de 20. Vamos a dar la vuelta hasta que nos coincida con este otro triángulo, ¿ya? Y justamente tenemos que ya nos está dando cómo está armado. Entonces simplemente vamos a hacer coincidir el lado, ángulo, lado, ¿ya? Le damos la vuelta y ya, nos coincidió. Lado, ángulo, lado, ¿sí? Entonces, en este caso, ya nos da directamente la respuesta del ángulo, que es 20 grados. Entonces, el ángulo X va a ser 20 grados. Para poner lo siguiente, vamos a realizar la relación, ¿no? Relación de ángulos correspondientes. Entonces, ya sabemos que este X es igual a este ángulo. Entonces, vamos a decir, el ángulo X es congruente con el ángulo A. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? Simplemente se llama partes correspondientes. ¿Ya? Aquí vamos a poner partes correspondientes. ¿Ya? Ya no me alcanzó. ¿Ya? Partes correspondientes de dos triángulos congruentes. Ahora sí, el paso 16. Vamos a tener lo siguiente. Paso 16. Simplemente ahora es ya la sustitución. El ángulo X, ya que era el que estábamos buscando, va a ser igual a el ángulo A que tenemos que es 20 grados. ¿Ya? El ángulo A, o si no le habíamos denominado ángulo 2. ¿Sí? Cualquiera de los dos podemos hacer. ¿Sí? Siempre darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aquí podemos resolver de distintas maneras. ¿Sí? Entonces, ahora sí, y aquí ponemos sustitución. Sustitución, listo. Entonces, ahí está encontrado este ángulo, ¿sí? Que es valor de 20. Entonces, para los siguientes ejercicios vamos a igual a utilizar lo que son triángulos isósceles de pronto, ¿sí? Muchas gracias.